Bienvenidos a otro texto mal interpretado de la Biblia, Mateo 18:20, un texto que se suele utilizar por todos lados y es mal interpretado en la mayoría de veces. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un texto que mucha gente ha malinterpretado. Es uno de los versículos que quizá todos hemos escuchado, principalmente porque suena bonito cuando hay un culto pequeño, una célula de 2 o 3 personas, 5 o 10 personas, y pasa el hermano que está dirigiendo el culto pequeño y dice, hermanos, somos poquitos, pero donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor, así que Cristo está aquí. Bueno, en términos reales, Dios está aquí, aunque esté solo yo impartiendo esta clase. Aunque si aquí habemos 2 o 3, aquí está el Señor. El Señor está siempre donde está su pueblo, donde están sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive adentro de mí. Así que desde ese punto de vista, el texto sí está bien interpretado, diciendo, bueno, aquí está el Señor porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Si hay un culto pequeño y hay 6, 7 personas, el que dirige el culto puede decir, bueno, aquí está el Señor, hermanos, porque el Señor vive adentro de nosotros. Su presencia está en este lugar, no importa si somos pocos o muchos, pero muchos lo utilizan para consolar, digámoslo así, a las personas cuando hay muy poquitos en el culto. Y Jesús no estaba hablando en ese texto de cultos pequeños, no estaba hablando de devocionales caseros o de pequeñas células. Ese versículo se usa tanto, pero hoy vamos a descubrir realmente qué es lo que ese versículo está diciendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que vamos a estudiar en esta clase. Bienvenidos. Vamos a ir a estos 4 aspectos que yo les dije. Primero el aspecto histórico, el contexto, luego la exégesis, luego la hermenéutica y luego la homilética. ¿Qué son esos aspectos de la teología? Bueno, ya lo hemos visto en clases anteriores, pero si es la primera clase que estás viendo conmigo, quiero decirte que para predicar un texto bíblico hay que tener en cuenta estos 4 aspectos de la teología. Primero la parte histórica, el contexto histórico, político, social, en el que se vivía en tiempo de que ese texto fue escrito. Segundo, la parte exegética, qué dice el texto, qué es lo que quiso dar a entender el autor de ese texto. La parte hermenéutica después, qué significa ese texto, qué significó para aquel pueblo en la historia y qué significa para nosotros hoy. Y la homilética, cómo puedo predicarlo hoy a la iglesia, cómo aplicarlo y predicarlo. Así que bueno, déjame ir primero al texto bíblico, por supuesto. Y vamos a ir al texto y vamos al contexto. Mateo 18, acuérdate que estamos viendo aquí Mateo 18:20, que es donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Pero bueno, realmente significa eso que el Señor está en donde hay pequeños cultos, pequeñas células y todo lo que se usa normalmente el texto para eso. Pero bueno, el texto, ¿qué está explicando? Vamos al contexto y dice Mateo 18:15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿De qué está hablando el contexto? De una riña, de una pelea, de una discusión. Si tu hermano pelea contra ti, ve y repréndele en privado, y si él atiende, has ganado a tu hermano. Vamos al versículo 16. Mas si no oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué dice? Si tu hermano pecó contra ti, ve a su casa, repréndele en privado, llámale la atención. Si te escucha, excelente, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, llévate a 1 o a 2, dice. Y ya contigo serían 3. ¿No? Para que en boca de 2 o 3 testigos le reprendan. ¿De qué está hablando el contexto de Mateo 18? De la reprensión contra alguien que ha cometido algún delito, algún pecado, algún acto no lícito. Bueno, versículo 17. Si no los oyere, a estos 2 o 3, si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, lo que está diciendo el contexto es, si tu hermano pecó contra ti,
Ok, ve a su casa, repréndele en privado. Si te oye, qué bueno. Si no, lleva dos o tres, uno o dos contigo. Contigo ya serían tres. Entre los tres, repréndale. Si no los escucha, entonces cuéntenle en el micrófono a la iglesia. Y díganle a la iglesia, hermano, nuestro hermano fulano de tal cometió este y este y este pecado. Así que bueno, si ahí él atiende al llamado de la iglesia, pues qué bueno, lo restauran. Si no, ténganlo por gentil y publicano. O sea, realmente no es cristiano. Mejor fuera de la iglesia. De cierto os digo, dice, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando el contexto? De la reprensión, de llamarle la atención a alguien. Si ustedes lo atan en la tierra como publicano, como pagano, pues sencillamente ya no va a poder regresar a la iglesia. Pero si no, si lo desatan, si le llaman la atención y él atiende, esa persona va a ser restaurada en la iglesia. De eso está hablando el contexto. Y luego dice, versículos 19 y 20, para llegar al 20, dice el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, en cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? De una petición de justicia, porque aquel ha cometido un pecado, aquel ha cometido un hecho deliberadamente no lícito. Y luego el 20 dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando? Del juicio que se le está armando, poniendo a esta persona que ha pecado. Dice, primero ve tú a su casa y repréndele. Si no hace caso, llévate a uno o dos contigo. Si entre los tres no los escucha, cuéntenle a la iglesia. Si en la iglesia general él no atiende y no se arrepiente, entonces sáquenlo y ténganlo como publicano, como gentil. Ese no es cristiano. Y entonces dice el Señor en ese contexto, él dice, porque donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de un juicio en el nombre de Jesús que se está haciendo. No está hablando de la congregación. Hermanos, somos poquitos, pero donde dos o tres están congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. No está hablando de eso. Es cierto que Jesús está donde estamos dos o tres, o aquí mismo donde estoy yo solo, ¿no? O donde estás tú solo ahora. Pero el contexto real de ese versículo es el juicio que se estaba llevando a cabo. Así que de lo que habla es de testigos, y Dios está diciendo, yo voy a ser un testigo más. Donde haya dos o tres de ustedes que ya reprendieron a aquel, aquí están dos o tres y aquí está el pecador. Si estos dos o tres reprenden al pecador y lo reprenden y lo reprenden y lo reprenden, yo voy a estar ahí en medio de ustedes, dice Cristo, para que la palabra que ustedes le reprendan a este tenga valor, tenga validez, y este sea expulsado de la iglesia teniéndolo como gentil y publicano, porque no merece estar aquí, porque no se arrepintió. Así que donde dos o tres estén como testigos, yo también voy a ser un testigo. Así que ahora, esa es la parte histórica, y ya entré un poquito a la exégesis del texto. La parte histórica es que está contando Cristo si hay alguien, Mateo, está contando si hay alguien narrando palabras de Cristo, si hay alguien que está en esa dificultad. Ahora la parte exegética del texto, ¿qué dice? Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres se refiere a la legal judía. Fíjate bien, en la exégesis del texto estoy ahora. ¿Qué está diciendo el texto? Si vamos al punto de vista legal de la ley judía, no habla de asistentes a un culto, sino de asistentes a un pequeño juicio para disciplinar a un hermano. O sea, es algo legal, un tema legal. Congregados en mi nombre, dice, en cualquier juicio hay personas que se congregan a favor o en contra de los que están siendo juzgados. Y dice Dios, si ustedes ya le llamaron la atención dos o tres y este chico no hace caso, entonces donde ustedes dos o tres estén, yo voy a estar con ustedes para que ese juicio sea legal. O sea, está hablando de un juicio. Significa que están reunidos estas tres personas o dos para juzgar al pecador bajo la autoridad de Jesús. Lo que Jesús está diciendo en Mateo 18:20 es, si ustedes hacen un juicio, ya le llamaron la atención en privado, ya le llamaron la atención dos o tres, ya lo llevaron a la iglesia y el tipo no hace caso, quiero que sepan que donde dos o tres están juzgando a ese pecador, ahí estoy yo en medio de ustedes, y ese pecador tendrá que estar en disciplina, obedeciendo las instrucciones, aplicando la corrección y buscando la restauración. Eso es lo que Cristo está diciendo. Yo estoy en medio de ellos, dice el texto, donde dos o tres están en mi nombre, yo estoy en medio para respaldar. Estamos viendo la parte exegética, qué dice el texto, y lo que el texto está diciendo es eso. Así que
Vamos a la parte hermenéutica. ¿Qué significa eso? La hermenéutica, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Bueno, el significado es que si tú estás en la iglesia y si algún hermano cae en pecado en la iglesia, tú le tienes que llamar a la reprensión a solas, primero a solas. Si ese hermano no obedece, no agarra el concepto, no toma el concepto que realmente pecó, que realmente necesita esa corrección, entonces llévate a otros 2 hermanos, ¿verdad? 1 o 2 contigo. Y vayan de nuevo, invítalo a un café y dile: hermano, vengo con los 2 ancianos de la iglesia. Somos 3 aquí, yo como pastor, y me traje a 2 ancianos porque usted está viviendo en pecado. Usted ha hecho esto, esto y esto. Le venimos a llamar la atención para pedirle que por favor recapacite. No queremos que pierda sus privilegios. No queremos que usted se salga de la iglesia. No queremos que usted deje de asistir. No queremos que su familia se pierda. Lo que queremos es restaurarlo. Hermano, atento. Si el hermano no hace caso, entonces cuéntenlo un día en el micrófono de la iglesia. Y digan: hermanos, lamentablemente tengo que informar como pastor de la iglesia que fulano de tal estará en disciplina pública a partir de este día porque no quiso aceptar la corrección. Bueno, y si ese hermano no quiere aceptar esa disciplina pública, entonces ténganlo por gentil y publicano. O sea, no merece ser cristiano porque simplemente no quiere reconocer su error. Y Cristo dice que donde 2 o 3, estamos en la hermenéutica, ¿no? En el significado, donde 2 o 3 están congregados en ese juicio legal de disciplina contra el hermano, ahí va a estar Cristo. O sea, Cristo va a estar ahí. Por eso es que cuando nosotros disciplinamos a alguien en la iglesia, tenemos la certeza de que Dios está ahí, de que la disciplina no es porque a mí se me ocurrió, sino porque Cristo está ahí. Y es por eso es que se disciplina a algunos en la iglesia con la certeza total de que Dios está ahí en medio de ese juicio legal. Ahora vamos a la parte homilética. ¿Cuál es la parte homilética? ¿Cómo lo podemos aplicar al día de hoy? Bueno, la parte homilética. ¿Cómo podemos predicar y aplicar ese texto? Hermanos, hay iglesias que hoy no disciplinan. Hay iglesias que son tan liberales que no disciplinan a nadie. Una persona puede tener 2 matrimonios, 3 matrimonios, y ahí lo vemos en el púlpito tocando la guitarra, dirigiendo la alabanza. Una persona se divorcia hoy, dice que era esposa de un pastor o de un supuesto apóstol, que ella era profeta, se divorcia, se casa con otro, sigue predicando, dice que es profeta, dice que esto y el otro, luego se divorcia de ese otro, quiere regresar con su primer pareja, que es supuestamente apóstoles, pastores, no sé qué, y entonces hay un relajo, a ellos deberían de llamarlos a disciplina. Esos tipos no son ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, son pecadores mundanos, hay que llamarlos a la disciplina. Entonces, así es que se predica ese texto, hermano. Predicamos ese texto en el contexto actual. Eso es la homilética, ¿verdad? Hay iglesias que temen corregir, les da miedo. Uy, es que si corrijo al hermano fulano, es que él es el que más ofrendas da. Bueno, te da miedo porque él es el que más ofrendas da. Entonces tú como pastor no tienes que tener miedo, porque donde 2 o 3 están en ese juicio legal, Cristo está ahí y Él te va a respaldar. Ánimo. Hay creyentes que no quieren rendir cuentas. Hermano, ¿qué estabas haciendo, hermano? Bueno, ¿y para qué le tengo que contar mi vida a usted? Bueno, es porque es la regla de la iglesia, ¿no? Hay pecados encubiertos que no quieren ser pues resueltos por alguna persona, ¿no? Y una iglesia sin disciplina, podríamos terminar la parte homilética diciendo que una iglesia sin disciplina es una iglesia que no es saludable, es una iglesia que está enferma, una iglesia que tiene de pastor o de líder de alabanza, líder de diáconos, líder de esto y el otro, a gente que está en pecado y no quiere someterse a la disciplina. Es una iglesia que está enferma, que no está sana, y una iglesia que corrige con amor es una iglesia donde Cristo está presente. Así que Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, no se refiere a pequeños cultos, sino que se refiere a un juicio legal para ponerle disciplina a un hermano de la iglesia. Espero que hayas disfrutado esta clase tanto como yo.
Todas las semanas estoy tratando de publicar una clase de otro texto mal interpretado de las Escrituras. Que Dios te bendiga, un abrazo y gracias por seguirme en el canal de YouTube Andri Carías, aquí donde estás viendo este video. Gracias por compartir con tus contactos de WhatsApp, con tus redes sociales, etc. No descargues el video y lo vuelvas a cargar porque tiene derechos reservados y te van a penalizar. Pero lo que puedes hacer es compartir ese video. Ahí hay una opción de compartir, así que ahí compártelo y sigamos juntos aprendiendo de la verdad de las Escrituras. Dios te bendiga.